La justicia, un ideal, un concepto, algo que buscamos en nuestra vida. Queremos que nuestra vida sea justa, que nuestros esfuerzos sean pagados, que las faltas de las personas que hacen daño sean castigadas, sean reparadas. Eso es lo que buscan los sistemas judiciales en el mundo. El espíritu de las leyes, el espíritu de las normas. Sin embargo, a través de la historia ha habido juicios muy extraños. Procesos en los que se han acusado a orugas, a ratas, a cerdos de ser malditos, de ser malvados, y se los ha llevado hasta los salones judiciales, hasta los estrados, y allí los jurados los han observado. Se vistieron incluso a pobres cerdos de seres humanos y se les enfrentaron a las leyes de los hombres. También hay casos increíbles en los que se sentenciaron a homicidas a la pena capital y luego construyeron libros con su piel, libros en donde se contaban sus delitos, y otros casos aún más sorprendentes en los que el Papa de Roma, el sumo pontífice, el líder máximo de la Iglesia Católica, le ordenó a sus soldados, a la Guardia Suiza, que sacaran el cuerpo de otro papa y que lo vistieran en la mitad del Vaticano y que lo juzgaran. Un juicio a un cadáver. Y aquí van a escuchar ustedes casos increíbles, casos como el de un hombre que fue al baño y de pronto la letrina, el sanitario donde estaba sentado explotó y quedó muy mal. El señor quedó muy mal, sobre todo psicológicamente, y demandó al Estado. Vamos a conocer estos juicios extraños, vamos a internarnos en las historias de los juicios más retorcidos, más perturbadores de la historia, solo aquí, en este capítulo de los audios de Cruz Escribiente. Y para hablar de estos juicios extraños, raros, retorcidos, estamos con una invitada que ustedes siempre piden que esté aquí. Aquí desfilan gran cantidad de invitados. Ustedes, si quieren participar, solamente búsquenme como @cruzescribiente en redes y dígame: hola, yo quiero hacer parte del programa de estos podcasts. Pues bienvenidos. Búsquenlo allí como @cruzescribiente en mis perfiles y me siguen, y ahí hablamos y charlamos y seguramente usted será un protagonista. Como protagonista es aquí con nosotros nada más y nada menos que la periodista e investigadora Tania Velázquez. Tania, muchas gracias por estar aquí nuevamente en los audios de Cruz Escribiente. Hola Esteban, muchas gracias a usted por invitarme nuevamente a los audios de Cruz Escribiente y un saludo a todos los que nos están escuchando en este podcast. Si existe una constante en la historia de la humanidad es que los seres humanos nos creemos superiores al resto de seres de la naturaleza, a las plantas, a los animales, que dicho sea de paso, muchos de ellos tienen hasta el 99% de nuestro ADN. Por ejemplo, los chimpancés son muy similares a nosotros, y también sabemos que en el pasado existieron otros seres humanos, primos nuestros, especies similares, como el burro del caballo, como la cebra de la mula, los neandertales, los Homo floresiensis y muchos otros más. Pero no vamos a hablar de eso hoy en día. Vamos a hablar de los juicios que hemos quedado en contra de otros animales. Y uno de los más extraños, uno de los procesos judiciales más retorcidos de la historia es el juicio que se le hizo a una cerdita, a una marrana, a una pobre porcina. Una especie que dicen que es más inteligente que un perro, pero como solo los vemos como jamón, entonces no los tomamos tan en serio. Pero los cerdos son muy inteligentes. No sé si ustedes sabían, pero ellos obedecen por el nombre. Si usted le pone nombre a un marrano, a un chancho, le pone el nombre que sea, no sé, le llama Brian, y le dice: venga Brian, Brian viene corriendo. Sino que nosotros no los vemos como mascotas. Ahora hay mini pigs, pero durante mucho tiempo los vemos simplemente como tocino o como chicharrón, aunque son muy inteligentes. Algunos científicos dicen que tienen incluso la inteligencia de un niño pequeño. Pero eso será tema de otro podcast. Por ahora, Tania, ¿qué fue lo que sucedió con esta cerdita? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde y cuándo? Se juzgó a una marrana. Se juzgó a esta marrana por hacer algo que para muchos era terrible. Cuéntenos, Tania, ¿qué fue lo que sucedió?
Bueno, Esteban y todos los que nos escuchan, créanlo o no, este fue un hecho histórico y no era fuera de lo común para la época. Todo esto sucedió en la Edad Media y también en la época de la Inquisición exactamente, porque era común que así como se juzgaban a todas las personas por brujos, también se juzgaban animales por estar endemoniados. Y resulta que, según un pergamino que se encontró en los años 1400, a finales de los 1300, exactamente en 1398, ocurrió algo muy particular, y es que en una población de Francia que todavía se desconoce, ocurrió algo interesante y raro, y es que una cerda había matado a un bebé accidentalmente, lo asfixió, y la gente dijo que era necesario hacer justicia. ¿Y cómo lo hacían? Capturando a la cerda. Entonces se fueron a capturar la cerda, a capturar a sus cochinitos, o sea, a los hijos que tenía en ese momento la cerdita, una marrana como le está nombrando usted en este instante, y dijeron que era necesario juzgarla. Le pusieron abogado, le pusieron juez, mejor dicho, vivió un proceso de juicio como lo hubiera vivido cualquier ser humano cuando se equivoca y hace algo terrible. Resulta que cuando hicieron el juicio dijeron que los cochinitos, o sea, los hijos, no tenían la culpa de nada, entonces los absolvieron y los soltaron. Pero cogieron a la cerda, la vistieron como un hombre, o sea, no como una mujer siendo hembra, sino como un hombre, le pusieron calzones, le pusieron guantes, le pusieron zapatos, sombrero, para poder juzgarla. Después de que se dio todo el juicio y no hubo nadie que la defendiera y ella por obvias razones no se podía declarar culpable, entonces dijeron que, y por obvias razones, perdón, no se podía declarar inocente, porque cómo iba a hablar ella si ella no era un ser humano y mucho menos un hombre, como lo determina la historia de cómo la vistieron. Entonces el grupo de jueces, la audiencia, dijeron: esta cerda es culpable y la condenamos a que su cuerpo quede colgado en la ciudad. Sí, como si fuera una persona cuando la condenaron a la horca. No, ella la condenaron a estar colgada pero patas arriba. Y así se murió la cerda y así fue condenada en la población de Francia por estar supuestamente endemoniada. Cuánta crueldad. Qué absurdos somos los seres humanos, Tania. Qué terribles somos los seres humanos. Una historia, de verdad, a mí me da mucha tristeza con el pobre animal, con la pobre cerdita, pero muestra también lo que hacemos nosotros por una creencia, ¿no? Y estoy seguro, señores, que esto no fue justicia. Nunca fue justicia. Fue un acto de salvajismo retorcido. Sin embargo, estoy seguro que la próxima historia le va a parecer al menos curiosa, perturbadoramente curiosa. Así que escúchela hasta el final, como a todo este podcast, porque lo que viene es asombroso y tiene que ver con un sanitario, con un inodoro, con un water que estalló en un edificio público de Nueva York. Los sistemas judiciales del mundo son creados por seres humanos y por eso no son perfectos, y por eso hay un montón de gente que demanda, que utiliza los sistemas judiciales de forma absurda, de forma que nos puede parecer retorcida, incluso perturbadora, como la sucedida en el año 2004 a un señor en Nueva York, un señor que trabaja efectivamente en un juzgado, entonces conoce las leyes, un tipo que vivió una experiencia rarísima. Se llama Frank de Alessandro, de ascendencia italiana. Él allí, en una oficina judicial, trabajaba todos los días para el gobierno. Se dedicaba a llevar los expedientes, se dedicaba a revisar. Uno de estos burócratas casi perfectos, que aprende a conocer la ley. En Colombia le llamamos tinterillo, aquel que conoce las leyes de tanto estar allí, sentado al lado de abogados, de jueces, revisando casos. Y entonces el señor de Alessandro había comido mucho la noche anterior,
Había cenado copiosamente grandes cantidades de carne, libras y libras de carne. Al tipo le encantaban las albóndigas, comía mucho albóndiga, entonces comía y comía y comía albóndigas. Se comió libras de esa carne en rollitos que para muchos es rica, y pasta. Claro, como buen italiano le gustaba la pasta. Entonces el señor de Alessandro comió y por la noche estaba, mejor dicho, repleto. Tenía esa barriga hinchada de tanto comer. Pasaron las horas, él durmió allí en medio de la somnolencia de la alimentación y profundamente entró en sus sueños y tuvo pesadillas. Se dice que cuando uno come mucho tiene pesadillas. Tuvo una muy mala noche. Y al otro día se bañó, se puso su traje, se puso su corbata, se puso su blazer, fue al metro, recorrió los pasillos de las oficinas judiciales, se sentó junto con sus compañeros y más o menos a las 11, 12 del día le dieron muchas ganas de ir al baño, de evacuar su cuerpo, de sacar de sí toda esa comida que ya se había procesado. Y fue al baño, fue hasta allí y entonces hizo lo que tenía que hacer. Se sentó en lo que llaman muchos el trono, en el sanitario, que después les contaré la historia del sanitario, que es realmente impresionante. Fue hasta allí, hasta el sanitario, hizo lo que tenía que hacer, se levantó y bajó el sanitario, como todos debemos hacer. Y entonces pasó algo sorprendente. Por alguna razón, el sanitario se atascó y al mismo tiempo parece que hubo un cambio muy fuerte de presión en las tuberías y estalló. Esa vaina estalló. Imagínese que usted fuese al baño después de que ha tenido una terrible noche por haberse dado un banquete y está trabajando y tranquilo y de pronto baja al baño. ¿A ustedes les ha pasado que uno baja al baño y de pronto empieza y se tapa y empieza eso a salir y a salir y a salir? Uno dice, Dios mío, y uno no sabe qué hacer. Y entonces imagínese, ese baño se taponó, algo se acumuló, tal vez, no sé, el agua, los gases, había algo en la tubería, esas tuberías viejas de Nueva York. Y el tipo frente al sanitario, Fran de Alessandro, en el año 2004, imagínese, mirando cómo baja el agua y que no baja y de pronto se acumula y de pronto suena algo como esto. Y todos los detritos, todo lo que había en las cañerías queda pegado al techo, queda fragmentado y de pronto el sanitario, la cerámica se quiebra y estalla y se rompe y quedan pequeños fragmentos blancos en contra de los vidrios que estallan. Fue una explosión y este señor pues obviamente quedó muy mal, quedó traumado. Imagínese el impacto de una explosión en un sanitario. Usted va de alguna manera a hacer un proceso natural digestivo y queda completamente, incluso sus oídos quedaron afectados por la explosión tan grande. Nadie espera que le explote su sanitario, más si se ha tapado, ¿no? Si se ha quedado de alguna manera atascado, si ha habido un bloqueo allí entre las tuberías, un bloqueo que pudo haber causado esta explosión, dijeron varios técnicos después, porque fueron allá los técnicos de los servicios de emergencia, el 911, llegaron hasta allá y se dieron cuenta que tal vez había habido unas fallas en esas tuberías que tienen años y años y años y muchas de ellas eran de metal, se oxidan, se acumula el agua y pues con los cambios de presión puede pasar cualquier cosa. Lo cierto es que este señor quedó muy traumado, obvio, cualquiera, si a mí me pasa eso, realmente quedó muy mal y demandó al Estado de Nueva York. Lo demandó porque eran unas oficinas gubernamentales y tenían que hacer mantenimiento a las redes de alcantarillado y no lo hicieron y entonces él quedó traumado. Cualquiera queda traumado, cualquiera queda impactado de que le pase eso, de que su cuerpo se vea inmerso en una explosión de estas características. Además de Alessandro, como les comenté, trabajaba en una oficina judicial, demandó al Estado por daños psicológicos y demandó también al Estado por daños físicos. Eso pasó en el año 2004 en Nueva York. Uno de los juicios más extraños, y este sí, escatológicamente, señores, escatológicamente perturbador. Uno de los acontecimientos judiciales más extraños que yo he visto y que he reseñado en toda la historia. Los juicios en los sistemas judiciales modernos están basados en las leyes, en los códigos,
en los códigos penales, en los códigos civiles, que buscan justicia, reparación, castigo en algunas sociedades, en otras no, que buscan que no se cometan delitos, que no se le hagan daño a otras personas. En tiempos antiguos, las penas que se le adjudicaban a algunos delitos resultaban extrañas, extrambóticas, raras. En Francia, por ejemplo, hubo un juicio a las orugas. Se juzgó unas orugas, ya hemos hablado del juicio a esta cerdita, que hablamos con Tania, pero en Francia, por ejemplo, se condenó y se buscó castigar a un grupo de orugas por comerse, efectivamente por alimentarse de las cosechas. Esto fue en una región, allí en Valence, en Francia, donde el gran vicario, donde el vicariato en ese momento de la región demandó a estos insectos, ¿no? Al final le pusieron un abogado a las orugas que no las defendió y las declararon culpables, y el castigo fue desterrarlas para siempre de la diócesis, y salieron un montón de policías a los bosques, a las plantaciones, a los cultivos, a exterminar cada una de las orugas, pero no las mataban porque el castigo era el destierro. Entonces las cosecharon, digamos así, fueron planta por planta cogiendo las oruguitas, las metieron en una especie de canastos y las lanzaron lejos de la región, se las lanzaron a la región del lado. Lo cierto es que las orugas retornaron. Eran tiempos en los cuales los seres humanos no teníamos esos insecticidas tan fuertes y los campos estaban llenos de insectos, de mariposas. Hoy en día uno va al campo y los ve, pero no en las cantidades gigantescas del pasado. Las descripciones nos cuentan que el mundo estaba lleno de mariposas, de escarabajos, por todas partes, cucarachas, insectos, hormigas. Las casas estaban llenas de hormigas. Todavía hay casas donde hay hormigas, pero antes eran muchísimos. Hoy en día ya no, porque los hemos acabado con venenos, con insecticidas. Lo cierto es que estas condenas, como las que se le dan a estos animales, a las oruguitas, no son nada en comparación a algunas condenas que se han hecho en contra de seres humanos. Sentencias muchas veces abrumadoras y retorcidas, como las que se daban en algún momento de la historia aquí en Occidente, en Inglaterra, en Estados Unidos, en donde a los reos se les sentenciaba a muerte y que su piel, escuchen muy bien, que su piel, la piel de los reos, de los delincuentes, fuera sacada de su cuerpo antes del entierro, fueran desollados como si fuesen a veces vacas, como si fuesen cerdos con los que durante mucho tiempo se han hecho los zapatos, la ropa de cuero de res. En las marroquinerías se limpia, se prepara y se hacen bolsos. Los bolsos más caros del mundo de cuero de animal. No, aquí no son cueros de animales, son cueros humanos. ¿Y saben qué hacían con la piel humana? ¿Saben qué decían los juicios, las sentencias que debía hacerse con el cuero de los condenados? Libros, portadas de libros. Eso es lo que pedían, que una vez muerta la persona se sacara la piel y se encuadernaran libros. Hoy en día, nada más y nada menos que la biblioteca, escuchen muy bien, la biblioteca de la Universidad de Harvard tiene uno de esos libros, hechos con piel humana. Vamos a escuchar a un historiador mexicano muy conocido, Alejandro Montiel, que participa regularmente en varios programas de televisión, quien se refirió al tema en un programa de la cadena Televisa. Escuchen ustedes entonces al doctor, al profesor, al historiador Alejandro Montiel hablando de estos juicios y sobre todo de estos libros hechos con piel humana que nos ponen los pelos de punta. Resulta que en la Universidad de Harvard se descubrió un libro bastante peculiar. Es un libro que es del siglo XIX, que se llama Los destinos del alma, de Arsène Houssaye. Y bueno, este libro se lo dedica a su amigo el doctor Ludovic Boulan. Era un destacado médico. Lo que llama la atención de este libro, que ya se comprobó, es que está encuadernado con piel humana. Específicamente es la piel de una mujer, la espalda de hecho, ya también está datado eso, la espalda de una mujer que de un cuerpo que no reclamaron, que había muerto de un derrame cerebral. En el volumen se inserta la nota que dice: este libro está encuadernado en pergamino de piel humana, en el que no se ha estampado ningún adorno para preservar su elegancia.
Al mirar con atención se distinguen fácilmente los poros de la piel. Un libro sobre el alma humana merecería tener una cubierta humana. Había conservado este trozo de piel humano tomado de la espalda de una mujer. Y es interesante ver los diferentes aspectos que cambian esta piel según el método de preparación que es sometida. Ahora, como ya sabemos, en esta época hay un debate si este libro debe permanecer en esta biblioteca o debe ser enterrado, porque hay algunos bibliotecarios, de hecho, que dicen que debe al final ser, digamos, tener las honras que cualquier cuerpo humano debería tener. Entonces, bueno, parece que la Universidad de Harvard ha decidido que se va a quedar ahí hasta que no, ya sabemos, no vengan muchas presiones y entonces puedan realmente retirar el libro y quizá sepultarlo. Pero no es el único ejemplo, Gilberto. Desde el siglo XVI hay muchos ejemplos que están en diversas bibliotecas del mundo, por supuesto por razones conocidas o digamos lógicas en términos de no hacer mucho ruido ni mucho escándalo, porque hoy además en esta época que vivimos todo el mundo se horrorizaría. No se conocen en dónde están específicamente, básicamente en bibliotecas europeas. En bibliotecas mexicanas no tenemos noticia de que esto exista, pero seguramente habrá. Y también era muy común que confesiones de, por ejemplo, criminales, se escribiera con su sangre, de hecho, su confesión en su propia piel. Entonces, bueno, pues ahí está la historia, que pues finalmente lo que nos parece sorprendente hoy era cotidiano y hoy de todo nos escandalizamos y nos horrorizamos, Gilberto. Es que la verdad sí es información muy tétrica, además de que los dibujos que nos has mostrado, la verdad es que tampoco se ve que sea un libro al que me encantaría darle una ojeada, ¿no? Siendo honestos. Pues sí, Gilberto, lo que sucede es que eso es un poco lo que decimos, ¿no? Es decir, las sensibilidades de la época actual también creo que son ya muy exacerbadas, y el mundo real que teníamos hasta principios del siglo XX va desapareciendo y nos quedamos a veces con un mundo Disney, un mundo censurado, un mundo sin lo que era realmente la vida. El extraño caso de estos libros hechos con piel humana, pero muchas veces también hacían parte de juicios terribles, de homicidios. Entonces decían los jueces que debería escribirse la historia de los crímenes, que debería narrarse la historia de los crímenes y que se deberían encuadernar esos libros en donde estaban las historias de estos delitos con la piel de los homicidas. Realmente son historias retorcidas, historias que han sido reseñadas por muchos historiadores y que incluso aparecen allí en algunas notas de agencias importantes como la BBC de Londres. Increíble. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si dice, oiga, tengo una enciclopedia en la casa, pero el cuero, la encuadernación, las portadas de esos libros están hechos con piel humana? Con el cuero de mi padrino, de mi madrina, con el cuero del abuelito. No sé ustedes qué piensan, a mí me da curiosidad y vuelvo a decir como siempre, me pone los pelos de punta. Juicios terribles, juicios increíbles, momentos extraños de la historia, como fue el llamado sínodo cadavérico, cuando un papa de la Iglesia Católica mandó a desenterrar, señores, el cuerpo de su enemigo, de otro papa que él consideraba malvado, un papa que él odiaba. Imagínense ustedes, un papa diciendo, saquen ese muerto, y fueron hasta las criptas del Vaticano, fueron hasta donde estaban las sepulturas papales sagradas, al lado donde estaba la sepultura de San Pedro, corrieron entonces
la tapa del sarcófago, sacaron las osamentas y todavía el cuerpo tenía cartílagos y estaba vestido con el traje del sumo pontífice y estaba allí todavía con los deditos, con musculitos secos, y lo sacaron y lo pusieron y lo colocaron en el solio del papa y lo nombraron papa nuevamente y lo acusaron y le hicieron un juicio. Imagínense, un juicio a un cadáver, y esto sucedió nada más y nada menos que en el Vaticano. Y para contarnos los detalles, para contarnos qué fue lo que sucedió con este juicio, cuándo fue, quiénes eran los implicados, los rituales que sucedieron, porque un juicio es un ritual, evidentemente es un ritual, desde el inicio hasta la sentencia, es un ritual judicial. Decían algunos antropólogos, valga aquí la acotación, voy a hacer un pequeño paréntesis, dicen muchos antropólogos, colegas míos, Marcel Mauss, por ejemplo, que no puede existir una sociedad sin ritos, que no hay una sociedad donde no existan los rituales, que si una sociedad no tiene rituales puede desaparecer. Rituales hacemos todos los días. Cepillarnos los dientes es algo higiénico, pero es prácticamente un ritual. O por ejemplo, cuando ustedes se casan, entran en otro estatus social y parte de sus propiedades o todas sus propiedades van a ser compartidas con su pareja, y las de ella también, por un rito, que es el matrimonio, que está en el ordenamiento legal. Entonces, ¿qué rituales retorcidos y extraños se dieron durante este juicio cadavérico? Cuando, repito, un sumo pontífice, un heredero de San Pedro, allí en medio de las catedrales de Roma, decidió sacar el cuerpo putrefacto, el cadáver, señores, de un papa y someterlo a un juicio. Tania, cuéntenos toda la historia y cuéntenos por favor esos detalles que para mí son perturbadores. Por algo estamos entonces en este podcast de los 5 más terribles o los 5 juicios más perturbadores de la historia. Tania, cuéntenos qué fue lo que sucedió. Esta historia que le voy a contar a Esteban y a ustedes que nos están escuchando parece mentira, parece un insulto, pero es algo que realmente ocurrió, algo que está totalmente documentado. Se le conoce como el juicio cadavérico, el juicio del terror, el sínodo del cadáver, y resulta que ocurrió en enero del 897 después de Cristo. Fue un hecho histórico que ustedes no lo van a creer, y fue un juicio que fue promovido por el Papa Esteban VI, que había sucedido a Bonifacio IV, o que tuvo un pontificado muy breve porque no había acabado de tomar ya mismo el poder cuando se estaba muriendo prácticamente que a los pocos meses. Resulta que cuando este papa llegó al poder, llegó a Roma, él decían que le tenía una rabia terrible, terrible, terrible al papa Formoso, un papa que también duró muy poco. Así que Esteban acusó al papa Formoso de perjurio, de haber accedido ilegalmente al papado, que eso era imposible, que cómo se le ocurría. Entonces resulta que él, con ayuda de su madre, dijeron: tenemos que exhumar ya mismo a ese papa y lo tenemos que juzgar porque es terrible lo que hizo. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo lo hicieron? Dijeron: vamos a hacer un sínodo y acá vamos a juzgar al Papa Formoso. Entonces, Esteban VI, que era el que presidía ese evento, ese sínodo, dijo: vamos a sacar al Papa. Lo sacaron, lo vistieron con todas las prendas papales, le pusieron el anillo, le pusieron el gorro, toda la vestimenta propia de un papa, y procedieron a juzgarlo. Dijo: es que el principal crimen que usted cometió fue que, siendo obispo de la diócesis de Porto, usted fuera hasta Roma para volverse papa, llegar a esta diócesis, y es totalmente culpable de ello. Todos estuvieron de acuerdo, y como lo declararon culpable, dijeron: de aquí en adelante al cuerpo de Formoso le estamos diciendo que su papado es totalmente inválido, su elección como papa jamás existió, vamos a anular todos los actos, todas las ordenaciones, y todo lo que usted hizo en su papado no va a existir.
y como se le encontró culpable de ese delito, le arrancaron todas las vestiduras se las rasgaron a un cadáver. O sea, Esteban y todos los que nos están escuchando, un cadáver que no te podía hacer absolutamente nada. Le quitaron las vestiduras y le quitaron los 3 dedos de la mano derecha, porque con esos 3 dedos hacía todas las bendiciones papales. Y como ya no era papa, sus restos lo echaron por allá en un lugar secreto, nadie sabe dónde permanecieron. Entonces imagínense lo terrible que fue, y todo por culpa de un juicio, porque dicen que es que el papa realmente le caía mal Formoso y por eso dijo no puede ser válido su papado. Si bien hemos hablado de juicios porque explota un sanitario, o juicios en los que condenan a la gente y toca mandar a hacer libros con la piel de los sentenciados, uno de los juicios más extraños, y lo he guardado para el final, es el juicio de Superman, o el llamado juicio a Superman, y tiene que ver con un crimen muy raro y misterioso, un crimen que inauguró esas terribles historias y leyendas urbanas sobre la maldición de Superman. Y es que muchos piensan que todos los que van a protagonizar o han protagonizado o han hecho de alguna manera el papel de Superman en una película o una serie tienen un destino funesto, les va a pasar cosas terribles. Acordémonos, por ejemplo, de Christopher Reeve, el Superman por excelencia, aquel hombre, aquel actor norteamericano que despuntó en los años 80 y 90 y que sufrió un terrible accidente. El 27 de mayo de 1995, su vida cambió para siempre. Cuando su caballo fue a saltar, se cayó y se le comprimieron y fracturaron varias vértebras cervicales, y seccionó el golpe la médula espinal y quedó sin poder respirar por sí mismo. Tuvo que tener siempre una silla de ruedas, un aparato, solo podía mover algunos dedos de su mano izquierda. Al final, Superman, o Christopher Reeve, falleció a los 52 años, era muy joven, el 10 de octubre del año 2004. Y muchos empezaron a decir que era una tragedia terrible, pero que era la maldición de Superman, que cualquiera que encarnara el personaje le iban a pasar cosas terribles, sobre todo porque decían que sus dos creadores, Shuster y Siegel, que eran dos muchachos, durante los años 20-30 crearon el personaje, lo vendieron y recibieron solo $100 y nunca les dieron casi nada de dinero, y las compañías se volvieron millonarias, y que había una especie de maldición que había sido proferida por un rabino, porque ellos dos eran pues judíos, lo que no tiene nada que ver, podrían haber sido protestantes o podrían haber sido buduistas, todas son religiones, pero entonces estaba la idea en Hollywood de que como los habían robado, de como los habían tumbado a los creadores de Superman, pues había una maldición muy grande alrededor de ese personaje, y esa maldición habría comenzado con otro Reeve, George Reeve. Él fue uno de los primeros actores en interpretar al Hombre de Acero, fue uno de los primeros. Él nació el 5 de enero de 1914 en Iowa, en un tiempo en el que eran estados de alguna manera en donde la mayoría era todavía anglo, y él era un campesino y se fue a vivir a Beverly Hills después y se volvió millonario porque interpretaba a Superman, y a todo el mundo le encantaba la interpretación de George Reeve. Powers and abilities far beyond those of mortal men. Today, that boy, grown to manhood, is known as Superman. How does it look? Just like any other oil well. Above ground, sure, but take my word for it, it's the deepest ever drilled. Well, that's more than 6 miles down. Good heavens, practically to the center of the earth. That's what was in that report. I mean the one that you said. La voz de George Reeve en 1952 haciendo de Superman. La serie se emitió desde 1951 hasta 1959. El 16 de junio de ese año, cuando él tenía solo 45 años, lo encontraron muerto. Le habían disparado, le habían dado balazos, lo asesinaron. Al primer Superman, a George Reeve, lo mataron a balazos. Después, obviamente, hubo una investigación y un juicio, y ese juicio fue increíble.
Según el informe del Departamento de Policía de Los Ángeles, donde él murió, todo sucedió entre la 1:30 y las 2 de la mañana del 16 de junio de 1959. Él estaba en su casa y lo que sucedió, según los testigos interrogados que estaban allí departiendo con el actor, con George Reeves, con Superman, todos habían estado comiendo, bebiendo, estaban ahí tomando y tomando, y de un momento a otro empezaron a pelear, empezaron a discutir. Había un señor muy famoso que se llama William Bliss, también había un escritor que se llama Robert Condon, había una chica que se llamaba Carol Van Rocken, había este grupo de gente, incluso había un guionista allí con ellos, y había una chica que se llamaba Leonor Limon, y Leonor Limon era la novia de Superman. Entonces dicen que en un momento se escuchó un disparo sordo, y cuando abrieron la puerta encontraron el cuerpo pues de este hombre muerto. Muchos decían que había terminado él mismo con su propia mano, con su vida, pero otros empezaron a decir que tal vez se trataba de un lío de faldas, un lío de amantes, incluso una película que se llama Hollywoodland, que tiene como protagonista Ben Affleck, en la que se cuenta esa historia, ¿no? Durante el juicio no se pudo determinar la causa real de la muerte de este actor. ¿Qué es lo que había sucedido? Hasta el día de hoy es un misterio. Y muchos dicen que es parte de la maldición de Superman. Y eso le pasó a muchos actores. Por ejemplo, había otro que se llama Buck Collar, que puso la voz de Superman, que era el actor de doblaje, que interpretó pues al personaje entre 1941 y 1943, que murió después de que hizo el papel de una enfermedad muy rara, una enfermedad degenerativa. También los que animaron la primera serie de Superman, los hermanos Fleischer, Max y Dave Fleischer, quedaron en la ruina, quedaron completamente en la ruina. Terminó su vida en un hospital allá de personas sin hogar. Después de haber animado a Superman, Max Fleischer terminó muy mal, con un montón de enfermedades, y falleció en la miseria. Y así hay un montón más, hay un montón de personas que dicen que terminaron muy mal. Todo por haber provocado la ruina y por no haber agradecido y por no haber dado parte a los creadores de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster, cuyo personaje ha generado millones y millones y millones y millones de dólares, pero que al final vivieron modestos. Le robaron casi todo el dinero por haber vendido los derechos a DC Comics. Historias sorprendentes de una maldición y de un juicio que llegan aquí a ustedes gracias a este podcast de Cruz Escribiente. Estamos llegando al final de otro podcast de Cruz Escribiente y quiero decirle a Tania Velázquez muchas gracias por estar acá, gracias por contarnos estas historias, por descender juntos a los recovecos más oscuros de los enigmas y también de la historia. Gracias, Tania, por estar aquí. Esteban, gracias a usted por invitarme a este espacio. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en el podcast. De verdad, esto me anima a producir más contenidos. Yo concluyo que el ser humano como tal hace cosas dementes, y si no fuera porque estos casos que les conté están documentados, podríamos decir que son locuras, y el ser humano pues es totalmente imperfecto. Así como se juzgó a la cerdita, no solo fue un único juicio, también resultó lo mismo con gallos, con ratas, con perros. Todos decían, hizo algo, está endemoniado, y como está endemoniado lo condenamos a muerte, solo porque sí. Entonces es algo que uno dice, bueno, la humanidad realmente ha evolucionado. Yo pienso que en ciertas cosas no lo ha hecho, hay cosas que todavía permanecen en el tiempo. Y frente al sínodo cadavérico, dense cuenta cómo a veces las personas se ciegan por el poder y cometen ridiculeces, como sacar un cadáver solo para juzgarlo y decir no era válido su pontificado. Los invito a que me sigan en redes sociales. Estoy en TikTok y en Instagram como @TaniaMeCuenta. Ahí van a encontrar historias igual de dementes como estos juicios que les comenté. De verdad, muchas gracias por permitirme estar acá.
Bueno, llegamos al final de otro de los audios de Cruz Escribiente. Esta vez hemos querido hacer un audio diferente, histórico, hablando de curiosidades, de cosas extrañas que han sucedido. Quisiera decirles a todos ustedes que yo soy historiador y que parte de lo que me llevó a las aulas y como profesor universitario fue la curiosidad, saber qué pasó, saber por qué somos así, saber el origen de las cosas, saber el origen de nuestra sociedad, de lo que somos. Y he descubierto cosas increíbles y el sistema judicial es parte de eso. Les voy a contar simplemente algo muy sencillo. Cuando hablamos de sicario, la palabra sicario viene de un cuchillo que usaban en tiempos antiguos, en la Edad Clásica, los romanos, la sica, que es un cuchillo que tiene una curvatura, que está hecho para atacar a traición, a mansalva, a atacar a la gente por las espaldas. Entonces los señores homicidas a sueldo eran contratados para atacar a las personas, atacar personas famosas, senadores en Roma, por ejemplo, reyes, generales, se hacían detrás y los atacaban con este cuchillo llamado sica. Era un ataque rápido, certero, y por eso el que porta la sica le llamaban el sicario, aquel que lleva la sica en las manos. Y de ahí viene la costumbre que tenemos hoy de decirles sicarios a estos homicidas a sueldo, ¿no? Palabras que fueron acuñadas durante los juicios que les hacían a estas personas. También, por ejemplo, para que aprendamos juntos de historia, durante la Edad Media y el inicio de la modernidad, se llevaba a los homicidas frente a los cuerpos de las personas asesinadas. Se colocaban allí los cuerpos de las víctimas y se pasaban los homicidas al frente y se decía que cuando alguien era culpable, volvía a brotar sangre de las heridas volvían a estar frescas y eso se consideraba una prueba hasta hace muy poco tiempo. Entonces desfilaban allí todos los acusados y estaban los jueces, los abogados observando, mirando qué sucedía. Y hay un caso sorprendente, un caso muy famoso, que fue el caso de una mujer llamada Catherine Lake en 1660, en el que se dice llevaron a un señor que se llamaba Thomas Martin, que fue el acusado, al frente del cuerpo, al frente del féretro, para ver si volvía a emerger sangre de las heridas, y muchos creían que era así. Y bueno, eso se llamaba nada más y nada menos que la cruentación, y muchos creían que la cruentación era real y era una prueba jurídica, el que se manifestaran estos elementos paranormales en medio nada más y nada menos que de un juicio frente a las autoridades judiciales. Imagínense si esto se aplicara hoy en día, era una creencia sobrenatural. Aún hoy en día, muchos de los que trabajan en las funerarias dicen que los cuerpos reaccionan cuando está cerca a alguien, ¿no? Que les hablan y les dicen que por favor se dejen vestir, o que si a alguien no les gusta se tensan. No sé, son historias populares, leyendas que están allí. Y bueno, llegamos al final de este podcast. Solamente quería hacer esas anotaciones y quería decirles a todos ustedes que aprovechemos la vida. Hemos visto cosas muy extrañas, extrambóticas, perturbadoras, digo yo, en este podcast, y tenemos que vivir, tenemos que aprender, tenemos que seguir adelante, tenemos que hacer muchas cosas por nosotros y por los que queremos. La vida es una sola, solo hay una vida, y por eso yo quiero conocer el mundo, me encanta viajar y tengo un plan que es ir a conocer las ciudades mayas en México, en Yucatán, y quiero también ir a Egipto. Quiero conocer las pirámides de Egipto con Tania, que quiero contarles, es mi esposa, a quien ustedes han escuchado que está acá. Con Tania queremos ir a Egipto y queremos ir con ustedes, entonces vamos a planear unos viajes, todavía no está la publicidad, pero pronto estará allí en @cruzescribiente en mi Instagram, o también en mi Twitter, que también es @cruzescribiente, y allí van a estar todos los datos, toda la información. Solamente me queda decirles algo que siempre les digo a todos ustedes, y se los digo de todo corazón, que yo a ustedes, estén donde estén, de verdad, y esto no lo digo diciendo cosas falsas, sin conocerlos, porque yo creo que hay una conexión siempre entre los seres humanos, y creo en las cosas buenas, y por eso retomo la idea y vuelvo a decirle que usted esté donde esté, planchando, barriendo en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, a usted esté donde esté, yo, Esteban Cruz Niño, lo quiero mucho, lo quiero muchísimo. Hasta pronto, los espero nuevamente en 2 días en otro nuevo capítulo
de aquí, de su podcast, Los Audios de Cruz Escribiente.